conversar acerca de lo plurinacional es justamente hacer un ejercicio, en ciencias sociales se le llama un ejercicio deconstructivo. Este ejercicio supone en tomar el concepto, tomar la categoría y en algún sentido desarmarlo. Llegar, si ustedes quieren, a la estructura que tiene para poder ver y poder entender por qué el concepto, la categoría, significa o genera un conjunto de significados, un conjunto de definiciones y que son además asumidos socialmente. Este ejercicio de deconstrucción es como desarmar una casa y quedarse con su estructura para poder entender las bases, los fundamentos de cómo ha sido construida esta casa. Entonces, desde esa perspectiva, es necesario hacer un ejercicio similar en el caso de el concepto de nación. El concepto de nación-estado, además, que nos ayuda a entender o nos abre un horizonte para entender lo plurinacional. Yo digo, el concepto de nación, y tal vez, mejor dicho, el concepto de nación-estado. Es decir, estoy hablando de una palabra compuesta, no de una palabra donde una parte es solamente Estado y donde otra parte es nación. ¿Por qué? Porque esto nos da la dimensión histórica del análisis y del balance. Cuando decimos Estado-nación, estamos hablando efectivamente de un periodo concreto en la historia de las sociedades que se inicia justamente con la confluencia de dos aspectos que son importantes. Por un lado, el surgimiento y la consolidación del capitalismo. Estamos hablando de 1700, fines de 1700, pero por otro lado también se inicia con lo que se le puede llamar la era del constitucionalismo, es decir, esta era donde las naciones o los estados empezaron a concebir el ordenamiento de su vida pública, el ordenamiento de lo político a partir de un documento, un acuerdo, un plan base que se le llamaba Constitución. Entonces es en el inicio de este periodo histórico donde podemos encontrar, digamos, el origen de esta dupla que se llama nación-estado. Es el surgimiento del capitalismo y la consolidación, mejor dicho, del capitalismo y el surgimiento de toda una formulación jurídico-política para que el capitalismo exista. A esto le estamos llamando Estado-nación. Las bases de la formación de este Estado-nación tiene que ver con algunos aspectos importantes a destacar. Voy a mencionarlos rápidamente porque obviamente no podemos quedarnos a ver la especificidad de los debates, pero creo que necesitamos relevar, destacar algunos elementos. Un primer elemento, antes de este periodo histórico, en algún sentido las sociedades se entendían como nación, sobre todo, o entendían el concepto de nación, sobre todo como aspectos que tienen que ver con sectores étnicos, aspectos que tienen que ver con costumbres similares, lengua similar, cultura similar. Si nosotros hacemos una revisión de este concepto de nación a fines de 1700, antes de esta era del constitucionalismo, vamos a encontrar que la mayoría de las gentes, de las personas, manejaban y entendían el concepto de nación como esto: costumbres similares, lengua similar, cultura similar, por tanto, un concepto apegado pues a formas étnicas, apegado a formas culturales. La constitución del Estado-Nación como un hecho político nos muestra un desplazamiento. Ese desplazamiento es que justamente el concepto de nación, en la medida en que va avanzando los procedimientos constitucionales, los acuerdos que hacemos los seres humanos, los acuerdos que hacen las sociedades en base a estos procedimientos constitucionales y la formación del Estado basado en fundamentos jurídico-político-capitalistas, vamos a encontrar que el concepto de nación se va distanciando, se va alejando de esta dimensión tal vez más culturalista, tal vez más apegada a la perspectiva de costumbres, a la perspectiva de una lengua, a la perspectiva
de una manera de entenderse a sí mismos, y se va, elaborando, se va apegando a un concepto de nación de carácter más abstracto, es decir, una nación como aquella conformación de una comunidad política. Y entonces, por supuesto que estamos hablando de todo un proceso histórico largo, no se resume en algunos años, se inicia con hechos tan importantes como, por ejemplo, la Revolución Francesa, o como, por ejemplo, el establecimiento de la Constitución estadounidense, que es la primera, o como, por ejemplo, otros eventos y otros hechos que son poco reconocidos por la historia. Por ejemplo, la Revolución Haitiana, que también mostró mucho de este aspecto. Desde ese momento histórico para adelante vamos a encontrar este desplazamiento hasta posiblemente ya entrado a 1800, es decir, entrando a lo que es el siglo XIX, vamos a encontrar justamente el surgimiento de este concepto de nación como comunidad política. Entonces, fíjense que aquí hay un elemento muy importante que destacar, que nos ayuda a entender el tema de lo plurinacional hoy día. Y ese elemento es que si nosotros concebimos a la nación como un concepto abstracto, por tanto la nación está conformada por ¿quiénes? Uno tiene que preguntarse aquello. Está conformada por sujetos, por individuos que forman parte de esa comunidad política. Entonces, en ese desplazamiento hemos dejado de lado aspectos como, por ejemplo, formar parte de una comunidad política porque tenemos una lengua común, porque tenemos una cultura común o porque tenemos costumbres comunes. Si hacemos una reflexión más de orden filosófico, vamos a encontrar que en este desplazamiento, efectivamente, lo que se puede destacar es que la comunidad política es un concepto abstracto que no está comprometiendo formas particulares de existencia de los seres humanos y formas particulares de las sociedades. No está comprometiendo necesariamente a una cultura. Es decir, es un concepto que más bien está pensando en que vamos a ser parte de una nación porque como sujetos, como individuos, hemos concurrido y hemos decidido formar parte de esa comunidad política. Y esa comunidad política existe porque como sujetos e individuos